Hola familia y amigos de Vida Abundante Panamá, un gusto poder saludarlos otro domingo más, dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos una vez más de una manera virtual y agradecemos pues que nos acompañes este domingo y le damos la más cordial bienvenida. Hoy iniciamos una nueva serie en Vida Abundante Panamá. Vamos a estar hablando de las emociones por las próximas 7 semanas. Creemos oportuno que hablemos de este tema ya que hoy en día pues estamos siendo bombardeados con tantas noticias y con tanta información y nuestras emociones pueden ser de alguna manera afectadas. Y vamos a estar hablando durante estas 6 semanas sobre las emociones, cómo manejarlas, cómo detectar de repente en nuestros hijos si ellos están sufriendo algún tipo de crisis emocional y muchos otros temas. Hoy vamos a arrancar de una manera diferente, por eso estamos en un setup diferente. Vamos a tener un conversatorio con dos personas conocedoras del tema. Bueno, sin más, arrancamos con nuestro conversatorio con nuestras invitadas del día de hoy. Buenos días familia, como les había comentado anteriormente, pues hoy tenemos un conversatorio, vamos a hablar de las emociones y tenemos a dos invitadas muy especiales, conocedoras del tema, ambas psicólogas. Tenemos a Peggy Monterroso y a Rocío Oviedo, profesionales de la psicología y madres de familia. Y bueno, le doy la más cordial bienvenida a ustedes dos y darles gracias por el tiempo, que nos acompañen y de verdad estamos muy contentos de poder compartir con ustedes en la mañana de hoy. Hola Jesús, hola Peggy, hola a todos en sus casas también. Es una bendición estar aquí hoy con ustedes, de verdad. Hola, buenos días. Hola Rocío, hola Jesús y hola a todos. Es un honor estar acá con ustedes hoy. Gracias por acompañarnos, de veras que sí. Hoy en día pues estamos sumamente influenciados por tanta información que recibimos, por un ambiente de zozobra y de incertidumbre que vivimos todos los días. Entonces, creemos oportuno pues hablar de las emociones porque la gente recibe tanta información que a veces nos cuesta manejarla y terminamos con nuestras emociones un poco afectadas. Y yo quería hacerle unas preguntas a ustedes para tratar de ir contestando quizás estas inquietudes que podemos tener nosotros como seres humanos respecto a las emociones. La primera pregunta que quisiera hacerles es, ¿qué son las emociones? Creo que es importante partir de allí, de definir eso. ¿Qué son las emociones y por qué? ¿Por qué parecen tan cambiantes? ¿Por qué ahorita estamos tan reídos y tan felices y de repente a mediodía tenemos un humor de perro? ¿Por qué son tan cambiantes? Bueno, las emociones son parte de nosotros y es algo que tenemos que tener bien claro. Dios las hizo y nos las hizo por una razón, ¿verdad? Y podemos definir las emociones como un conjunto de reacciones que experimenta un individuo cuando responde a ciertos estímulos que le va a permitir adaptarse a una situación, ya sea una persona, un objeto o un lugar. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Nuestra emoción se da por una reacción a alguna situación y esta reacción nos va a llevar a la acción. Entonces, la emoción nos va a llevar a accionar. ¿Okay? Entonces, nuestras emociones tienen diferentes formas de manifestarse en nosotros. Tenemos una reacción fisiológica, que es, por ejemplo, cómo nuestro cuerpo reacciona ante ella. Puede ser por medio de taquicardia, puede ser sudoración de manos, puede ser tartamudeo, puede ser una sonrisa, ¿verdad? Es como nuestro cuerpo reacciona. Y esto sucede en nuestro sistema nervioso. ¿Okay? Luego está cómo reacciona a nivel psicológico. Y es que no todos reaccionamos igual ante las mismas emociones. ¿Por qué? Porque todos hemos pasado por diferentes situaciones. No vivimos la vida igual. Entonces nuestra percepción de una emoción no va a ser igual. Y luego está la conducta, que, por ejemplo, son nuestras expresiones faciales, o qué voy a hacer, voy a correr. Entonces, podemos poner esto en un ejemplo para entenderlo mejor. Digamos que nosotros vamos caminando por la calle en la noche, son las 8 de la noche, está oscuro, y vamos caminando por una calle sola, y de repente sentimos que alguien viene detrás. Entonces, en ese momento, nos entra una emoción que es el miedo, y nosotros empezamos a acelerar nuestro corazón, se empieza a acelerar nuestro corazón, nuestras manos empiezan a sudar, ¿verdad? Que son entonces las reacciones fisiológicas.
Y en ese momento, a nivel psicológico, digo, pienso y reacciono que tengo miedo y que necesito hacer algo. Y me acerco y veo una tiendita, me meto en la tiendita, entonces ahí vemos ciertas cosas. Uno, nuestra reacción de taquicardia y todo ante el miedo. Luego está nuestra percepción de que esa situación me causa a mí miedo, porque tal vez en algún momento, o mis papás me dijeron, tienen que tener cuidado cuando andan en calles, ¿verdad? Oscuras, o alguna vez ya me habían asaltado, ¿verdad? Me habían robado. Y yo, ¿qué hice? Correr a una tiendita y me metí. Esa fue mi conducta ante la emoción. Y ahí viene otro punto importante de la emoción. La emoción nos ayuda en la sobrevivencia. Entonces, es lo que nos va a permitir a nosotros adaptarnos a nuestro entorno, ¿verdad? Y las emociones, como usted dijo, son cambiantes, ¿verdad? Entonces, en un momento del día podemos estar felices y en ese momento vamos a tener ciertas necesidades porque estamos felices. Entonces puede ser que quiera conversar, hablar, quiero abrazar a alguien, estoy feliz. Pero a las 2 horas o incluso a los 20 minutos puede ser que me enoje. Y en ese momento mi necesidad no va a ser hablar o abrazar a alguien. Mi necesidad es irme al cuarto porque quiero estar sola. Entonces, eso es un ejemplo de cómo vamos cambiando y cómo las emociones forman parte de nuestra vida y lo importante que son, porque nos informan también a nosotros mismos cómo estamos internamente y qué necesitamos como seres humanos. Entonces, luego, es importante saber que cada una de las emociones cumplen una función importante. Por ejemplo, la tristeza puede hacernos pasar por alguna situación difícil que nos hace sentir tristes, pero resulta que esta situación después me va a hacer ser empático, o sea, querer a los demás, ayudar a los demás que están pasando por una situación que yo ya pasé. Entonces, ahí también vemos cómo las emociones ayudan a adaptarme a nivel social con las otras personas, ¿verdad? Ayudan a la parte social, a cómo me relaciono con las otras personas, porque yo ya sé qué es lo que es llorar, yo ya sé lo que es estar feliz y ya sé cómo relacionarme con los demás cuando estoy con esas emociones. Pero entonces, Peggy, no todas las emociones son malas, porque tendemos siempre cuando hablamos de emociones, pensar que son como algo negativo. Entonces, no todas las emociones son malas. No, y eso es muy normal. Lastimosamente vivimos en un mundo en donde se nos ha hecho mucho lo que de decir que estar enojado o estar triste o estar ansioso son emociones malas, que no debemos de sentirlo. Desde pequeños les dice, qué fea se ve enojada, así uno no tiene que estar. O a los niños se les dice, ay, los hombres no lloran, ¿verdad? Entonces nos están como bloqueando y nos están diciendo, hay unas emociones que uno no puede sentir. En cambio, siempre esté feliz, siempre tenga una sonrisa, muéstrele a todo el mundo que todo está bien, ¿verdad? Y esa es como la percepción que nosotros hemos percibido a lo largo del tiempo y que nos han dicho, lo cual es completamente erróneo. ¿Por qué? Las emociones no son ni buenas ni malas, Dios nos las dio y son parte de nosotros, tenemos que aceptarlas y tenemos que dejar que las emociones fluyan. ¿Qué pasa si yo oculto ese enojo? ¿Qué pasa si yo oculto esa tristeza que siento y no dejo que fluya? Pues se va a permanecer dentro de nosotros, se va a quedar atascado. ¿Y qué pasa? Se va a ir acumulando. Entonces, hoy me siento triste, mañana me siento triste, y le agrego un enojo y la ansiedad, y se va haciendo una montañita que después no vamos a poder manejar. ¿Qué es lo que pasa? Después es cuando aparece la manera en que reaccionamos, que es ahí lo que está mal, ¿verdad? La manera en cómo nosotros reaccionamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos lastimar a alguien, podemos reaccionar por medio de una agresión, nuestro cuerpo también a veces saca esas emociones por medio de enfermedades somáticas, ¿ok? Y algunas pueden ser incluso crónicas. ¿Por qué? Porque no manejamos el estrés de manera adecuada. Que ahora se está viendo muchas enfermedades gastrointestinales que se creen que se deben a las emociones, ¿verdad? Entonces, es importante recordar que no hay emociones malas. Todas nos ayudan a ser nosotros. Y como lo mencioné anteriormente, la tristeza nos ayuda a conocernos, a ayudar a las demás personas. Nos ayudan a crecer y es parte. Todas las tristezas que he tenido, todos el enojo, han ayudado a hacer lo que es Peggy Monterroso hoy. Claro que sí. Tenemos que simplemente aceptarlas y abrazarlas como parte de nosotros, aunque a veces no nos guste. Sí, definitivo, porque digo, Dios es un Dios emocional y si la Biblia nos dice pues que nos hizo a su imagen y semejanza,
La Biblia recoge episodios donde Dios ha estado molesto o enojado con el pecado. Por ejemplo, Jesucristo sufrió la tristeza cuando pierde a Lázaro, sufrió el abandono, cuando dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Etcétera. O sea, Dios es un Dios emocional y al hacernos a nosotros a su imagen y semejanza, obviamente nos regala las emociones que definitivamente que si Dios nos las da, no son malas, como bien dices. Ahora, quiero hacerte una pregunta más, Peggy, en esa línea, porque creo que es importante para todos, para mí y para todos, seguramente los que nos están viendo, definir o definir la diferencia entre un sentimiento y una emoción. ¿Cuál es la diferencia? ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Hay una diferencia? Ok, sí, sí hay una diferencia. Muchas veces creemos que es lo mismo, pero no. La emoción es algo corto y viene, como hablamos, de una reacción a algo. Y luego viene el sentimiento. O sea, el sentimiento viene porque hay una emoción. Si no hay emoción, no hay sentimiento. ¿Okay? Y nuestros sentimientos ya perduran en el tiempo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, mi emoción en un momento puede ser estar feliz. ¿Okay? Y dentro de mis sentimientos puede estar tener paz, estar contenta, ¿verdad? Hay diferentes cosas que pueden venirnos como sentimientos. En la tristeza puede ser la soledad, igual la tristeza profunda, ¿verdad? Y es ahí donde tenemos que tener cuidado igual, porque es el tiempo prolongado de alguna tristeza puede afectarnos, ¿verdad? Y puede ser dañino para nosotros, por ejemplo, en la tristeza o en la ansiedad. Es normal sentir ansiedad ante diferentes situaciones, pero ¿qué pasa si ya pasamos muchos días o continuamente sintiendo ansiedad? Y una ansiedad que nos provoca ciertas reacciones al cuerpo que no nos hace sentir bien. Entonces, hay que tener cuidado con eso y hay que estar vigilando uno y conocerse uno mismo qué tanto está bien y qué tanto está mal. Pero sí, entonces las situaciones es una reacción a la emoción, va más a lo largo del tiempo y son igual de importantes que las emociones, ¿verdad? Los sentimientos nosotros podemos reflexionar acerca de ellas. La emoción es más instintivo, ¿verdad? Llega. Y nosotros con la emoción, con el sentimiento podemos reflexionar porque me siento así. Ok. Hablas mucho de reacción y quería hacer la pregunta a ustedes. Al hablar mucho de reacción, eso me va a entender que la emoción no opera sola. No simplemente la emoción dice, ¡buf! Aquí estoy, llegué. O sea, no opera sola la emoción. Entonces, ¿es cierto eso? Y Jesús, este es un punto súper importante, porque si bien es cierto, la emoción parece que fuese una reacción de la nada, ¿no? Y a veces nos pasa y decimos, ¿por qué de un momento a otro me puse triste? ¿Por qué de un momento a otro estoy tan feliz? ¿Por qué de un momento a otro estoy tan preocupada? Y realmente aquí vamos a hablar de un concepto bien importante y para eso quisiera que veamos esta imagen de un iceberg, que lo vamos a ir recorriendo con algunos conceptos de tu pregunta. Número uno, hay un vínculo entre tres conceptos. Uno de ellos es el pensamiento, el otro es la emoción y el otro es la conducta. Y esto es importante porque a veces nos dicen, controle su emoción, tienen que controlar sus emociones, pero parecen que son tan súbitas, que aparecen de un momento a otro. ¿Cómo las controlo? Y aquí viene la clave. Y la clave es que realmente tenemos una cantidad de pensamientos que hemos ido acumulando por el tiempo. Son pensamientos sobre nosotros mismos, pensamientos sobre el entorno, sobre las situaciones, sobre el matrimonio, sobre los amigos, sobre todo lo que hemos hecho desde que somos pequeñitos. Entonces realmente tenemos que pensar, y este es un concepto importante, que toda emoción que hemos sentido, primero ocurrió un pensamiento que disparó esa emoción. Esa emoción no llegó sola, llegó acompañada primero de una serie de pensamientos. Ok, entonces definitivamente por algo la Biblia también nos enseña de que debemos de alguna manera manejar, controlar la forma de lo que pensamos porque eso va a cambiar la forma en que vivimos. Sabes, había visto en algún lugar un concepto que se llama creencias centrales. ¿A qué se refiere eso? No sé si lo puedes contestar tú, Rocío. ¿A qué se refiere con creencias centrales? Sí, y eso es un tema, Jesús, clave. Todos nosotros, y veámoslo aquí en la imagen del iceberg, si ven en la parte de abajo, muy en el fondo, dice creencia central. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros a lo largo de nuestra vida hemos ido acumulando creencias centrales. Imagínense que nacemos, llegamos a este mundo con una maleta, ¿sí?
con equipaje. Y ahí hemos ido agregando creencias centrales sobre todo. Creencias centrales sobre cómo debe ser el matrimonio, creencias centrales sobre mí misma, creencias centrales sobre todo. Y esas creencias centrales hoy día operan dentro de nosotros. Entonces, por ejemplo, todo se desarrolla de que somos niños. Cuando éramos niños, ¿qué nos decían? Nos decían, sos muy capaz, sos inteligente, podés, tenés un examen, te va a ir muy bien. ¿Qué más nos decían cuando éramos niños? O nos decían lo contrario. Siempre habían dudas relacionadas con mi competencia, con lo que podía hacer, con mi propia capacidad. Me decían, por ejemplo, cuando no se podía apagar la luz en la casa, ¿qué decían mis padres? ¿Qué confianza ponían en Dios? Y posiblemente esas creencias centrales todas están dentro de mí y hay de todo tipo. Tengo una maleta muy grande, muy pequeña, llena de creencias centrales que hoy pueden estar determinándome, que hoy de alguna u otra forma pueden ser un disparador de lo que se llaman pensamientos automáticos. Y aquí ya empezamos entonces a entender un poquito este iceberg que está acá. En el fondo están las creencias centrales. Esas creencias centrales usualmente no las andamos diciendo por ahí, por eso están tan en el fondo, ¿no? Y por eso la ilustración. No es que yo ande diciéndole a todo el mundo mis creencias centrales, muchas veces ni siquiera las conozco. Muchas veces no soy capaz de nombrarlas, pero existen dentro de mí. Ahora, ¿qué sí soy capaz de decir? Los pensamientos automáticos. Entonces vamos a hablar un poquito de este concepto. Cuando yo llego y toco algo que está caliente, si voy a la cocina y hay una olla, ¿no? Y toco la tapa y la tomo mal, la tiro de inmediato. Es una reacción instintiva. Yo no tomo la tapa y digo, siento esto caliente, creo que me estoy quemando, voy a colocarla acá y entonces lo hago. No tengo un proceso de pensamiento de ese nivel, es instintivo, es rápido. Es igual con nuestros pensamientos automáticos. Entonces veamos un ejemplo. Viene nuestro líder de discipulado, ¿no? De nuestros grupos pequeños de BAP y nos dice, Rocío, ¿qué te parece si das la clase en nuestro siguiente discipulado? ¿Qué empieza a operar ahí? Mis pensamientos automáticos tal vez de, no, espérame, yo no soy muy buena hablando en público, no tengo tiempo, y hay de todo tipo, porque a veces el pensamiento automático es muy directo, y es, no, Rocío, vos no hablas bien en público, lo de la Biblia y estudiar la Biblia y eso, mejor que lo haga otro, pero que lo haga él, si para pues el líder del discipulado, porque lo tenías que hacer vos, y empieza un montón de pensamientos automáticos a hablarnos y a decirnos que no, mejor no lo hagas. Entonces, pensamientos automáticos tal vez más positivos, pero lo cierto es que muchos de esos pensamientos automáticos luego provocan emociones en nosotros. Muchas veces pensemos en la pandemia. Estamos en un momento súper complicado, único. Probablemente nadie que esté vivo en este momento ha vivido algo de este calibre. Y tenemos, no sé, en Panamá cerca de 50 días de estar en casa. Podríamos estar pensando muchísimo sobre esto. Esto es terrible, los niños en la casa estudiando, no puedo ir al supermercado a la hora que yo quiero, estoy trabajando desde casa o no, tengo que ir al trabajo y hay un riesgo, me puedo contagiar, podemos morir. Hay un montón de pensamientos automáticos que están saltando. Esos pensamientos están provocando emociones en nosotros. Así que no perdamos de perspectiva que hay un montón de pensamientos automáticos en nosotros que definitivamente están provocando emociones. Y podemos realmente, como dice en Hechos, cambiar nuestra manera de pensar es posible. Y en la medida que cambiamos nuestra manera de pensar, podemos tener emociones mucho más positivas también. Es interesante, Rocío, lo que dices con respecto a los pensamientos. Es interesante porque la Biblia también nos habla de que cuando la Biblia menciona el corazón, en diferentes versículos, no se refiere al corazón que tenemos aquí, que está latiendo, o sea, se refiere al asiento de las emociones, se refiere a la base de los pensamientos, a nuestras pasiones, a la mente. Entonces, cuando recuerdo el pasaje en Primera de Samuel, capítulo 16, cuando Samuel va a buscar a David, que llega a la casa y ve a sus hermanos altos, imponentes, soldados, X, y él dice, este debe ser, y Dios le dice, no te fijes en eso, no te fijes en la apariencia, porque lo que yo me fijo es en el corazón. O sea, para Dios es importante el corazón, donde la Biblia, pues, los teólogos, pues, indican que se refiere mucho al asiento de las emociones, a los pensamientos. Entonces, y cuando el proverbio dice que sobre toda cosa guarda tu corazón, definitivamente es porque es importante. O sea, ahí lo que tú hablabas sobre los pensamientos, ¿cómo se llama? De esa forma de pensar que, bueno, yo sí puedo, producto de lo que hemos puesto en la maleta, que decía, me encantó ese ejemplo.
pero también hemos puesto un montón de cosas malas que nos han moldeado para ciertas cosas. Lo que hablabas del matrimonio, cómo debe ser el matrimonio, cómo debo ser yo de repente como papá, producto de lo que aprendí, de lo que vi. Y se desarrollaron pensamientos que se aferraron a nuestra cabeza y que hoy nos moldean muchísimo. Me parece sumamente interesante sobre los pensamientos. No sé si quieras agregar algo más. No, realmente tal vez les quiero contar sobre una analogía. Hay un autor que dice que nuestros pensamientos automáticos son como un loro, ¿sí? Entonces, han visto que los loros lo que hacen es repetir, ¿no? Y a la gente le hace mucha gracia ver que los loros repiten todo lo que por ahí en su contexto han estado escuchando. Entonces, imaginémonos que nosotros andamos por la vida con un lorito acá. Entonces, cuando vienen los estímulos de afuera, cuando viene un nuevo reto, cuando necesito enfrentar una situación distinta, difícil, como la que estamos enfrentando ahorita, tenemos un lorito que nos habla constantemente y que algunas veces nos dice este montón de pensamientos automáticos que a veces no son tan constructivos, que no nos suman, sino nos restan. Y es importante identificar lo que ese lorito nos ha estado diciendo a lo largo de la vida, porque es importante decir que ese lorito repite cosas que podrían no ser ciertas, pero que están determinando qué hace usted, qué no hace usted, su valía, su valor como hijo de Dios, su valor como esposo, como padre, como trabajador. Ese lorito, además de repetir y repetir, podría estar diciendo cosas que no son ciertas del todo, podría estar realmente limitando todo el potencial que podríamos tener. Así que es importante que prestemos atención a eso. ¿Qué es lo que ese lorito constantemente nos dice? Ahora, hay algo importante. Tenemos un lorito que a veces también nos dice cosas muy buenas que tenemos que escuchar y que son todo eso que hemos ido añadiendo a la maleta, que se traduce luego en pensamientos muy positivos sobre nosotros, sobre el entorno y sobre nuestra propia capacidad también. Okay, buenísimo, buenísimo lo del loro, ¿no? Gracias a Dios también hay un loro que te dice cosas buenas, ¿no? Sí. Pero es importante, pues, llenar nuestra vida de la palabra de Dios dentro de esa maleta, como bien decías, de esas cosas que Dios dice de nosotros para poder, ¿sabes? También que se afirmen en nuestro pensamiento y de esa manera nos ayuden a actuar. Quería hacerles una pregunta más. Entonces, con el tiempo podemos ir acumulando pensamientos, entonces, sobre nosotros mismos que de repente no son tan útiles. Sí, exacto. Como mencionó Rocío, a lo largo del tiempo, esto viene desde que somos pequeños y vamos, como por decirlo así, acumulando pensamientos, cosas que nos van diciendo, cosas que escuchamos, cosas que empezamos a pensar de nosotros mismos. Entonces, todo ese como maleta, como lo había dicho Rocío, nosotros la llevamos por todo lado y hay algunos pensamientos automáticos que no son adecuados. Y a esos pensamientos, bueno, se les puede decir distorsiones cognitivas, pero en algo más simple también puede ser como pensamientos irracionales, o sea, pensamientos que no nos van a ayudar a crecer, pensamientos que no nos ayudan a sentirnos mejor, sino que más bien nos hace sentirnos mal. Entonces, hoy quiero hablarles de 4. Hay 12, pero solo nos vamos a enfocar en 4, ¿verdad? Y que siento que se está dando mucho ahorita en esta situación, ¿verdad? Y que quiero que ustedes escuchen y traten de entenderlas y se fijen y se concienticen a ver si ustedes tienen alguno de esos pensamientos, que lo más seguro es que sí. Yo soy culpable de tener alguno de ellos. Sí hay algunos pensamientos que no son los adecuados. Esos pensamientos los podemos llamar pensamientos irracionales. ¿Por qué? Porque son pensamientos que no nos ayudan a sentirnos mejor, ¿verdad? Y estos pensamientos, así como lo dijo Rocío antes, son pensamientos que vienen desde que somos pequeñitos y venimos trayendo y vamos acumulando dentro de nosotros, ¿verdad? Con cosas que nos han dicho las personas, con cosas que hemos aprendido por nuestras experiencias, ¿verdad? Y que vamos guardando dentro de nosotros, ¿ok? Entonces, existen muchos, como 12 pensamientos irracionales que se han puesto, ¿verdad? Pero hoy quiero que hablemos y nos enfoquemos en 4. Okay, y con esto lo que quiero es que ustedes puedan revisarlas y ver si ustedes presentan algunas de estas ideas irracionales que pueden estarles afectando. Escogí 4 que siento que se están dando por todo esto de la pandemia y les voy a poner ejemplos para entenderlos mejor, porque pueden ser tal vez un poquito enredados o parecidos, pero para que ustedes lo puedan entender mejor. Entonces, el primero es el filtro mental. ¿A qué nos referimos con filtro mental? Es que vemos solo un aspecto de la situación y generalmente ese aspecto va a ser lo negativo, o sea, lo positivo no lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, por ejemplo, llevamos 50 días en la casa
ya estamos cansados, estamos hartos de estar en la casa, queremos salir, es que yo quiero ir al supermercado cuando yo quiero ir a tomar café, quiero salir a caminar, ¿verdad? Quiero que mis hijos salgan a jugar con sus amiguitos, que vayan a la escuela, ¿verdad? Y vemos todas esas cosas negativas, ¿verdad? Que nos bombardean y nos hacen sentir frustrados, ¿verdad? Enojados en algunos momentos, tristes en otros, ¿verdad? Pero no nos ponemos a pensar que hay cosas positivas en estar en la casa. ¿Cuántos de acá hemos podido, los que tienen hijos, pasar más tiempo con sus hijos, hacer cosas diferentes que generalmente uno no hacía y sacar la imaginación? Porque yo con mi hija, por ejemplo, ahora estoy haciendo cosas que antes no hacía y me empujan y me motivan a tener que ver qué invento para entretenerla a ella y pasamos un tiempo agradable. Que mi esposo trabaja desde casa, bueno, entonces ahora resulta que pasamos más tiempo con él, ¿verdad? Y mi hija está súper contenta de ver al papá todo el día. Entonces, ver esas cosas positivas que nosotros tenemos ahora que estamos acá. Y lo más importante, tenemos salud, estamos en la casa, no estamos en el hospital, ¿verdad? Gracias a Dios. Después está la inferencia arbitraria, que es el pensamiento número 2. Entonces, es sacar conclusiones y no estar apoyado sobre los hechos. Entonces, es casi como que yo me lo invento. Entonces, por ejemplo, ignoramos los hechos. Es que si me da el COVID, me voy a morir. Es fijo que me muero. Entonces, tengo que cuidarme porque me voy a morir si me da el COVID. Pero la realidad es que solo el 2.5% de las personas con COVID llegan a morir. Es un porcentaje muy bajo, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo de una inferencia arbitraria. Luego, la tercer pensamiento es la magnificación y minimización. Maximizamos lo negativo, lo exageramos, y minimizamos lo negativo. Y esta me pasa mucho a mí. Por ejemplo, en estos días me ha pasado de que he estado viendo al final los resultados, ¿verdad? Con la cantidad de casos que hay. Y veo que los casos no bajan. Siguen y siguen en 180, 200, y me frustro. Y digo, no, es que aquí yo no sé cuándo vamos a salir, ¿verdad? No veo que esto avance. Pero resulta que no estamos tan mal. ¿Por qué? Porque no hay una duplicación de casos. Quiere decir eso de que no estamos empeorando. Aparte, se están haciendo más pruebas de las que se estaban haciendo antes y nos estamos manteniendo estables. Entonces, yo estoy maximizando lo negativo y lo positivo lo estoy ignorando o haciéndolo muy pequeño, ¿verdad? Y ya analizando la situación uno se da cuenta, bueno, no estoy tan mal. Okay. Y luego está el pensamiento catastrófico, que es adelantar, ¿verdad?, los hechos. ¿Okay? Entonces, el peligro es inmenso y nuestros recursos para enfrentarlo son pequeños. Y un ejemplo de este es, yo no voy a salir porque si yo salgo se me va a pegar el COVID, ¿verdad? Y no pensamos que tenemos varios recursos para que eso no suceda. Bueno, tenemos mascarillas, tenemos alcohol, resulta que hay distanciamiento social, no muchas personas están yendo al supermercado, ¿verdad? Entonces, todos esos recursos que nosotros tenemos, en vez de verlo como algo positivo, no decimos que no, que simplemente no puedo salir afuera porque se me va a pegar automáticamente. ¿Ok? Entonces, estos son 4 pensamientos que nosotros podemos tener y que necesitamos identificar dentro de nosotros. ¿Para qué? Para poder debatirlas y así empezar a sentirnos mejor. Definitivamente que tenemos que llenar nuestro corazón y nuestra cabeza de la palabra de Dios y de lo que Dios dice de nosotros, ¿no? El viernes en la oración mencionamos el versículo de Jeremías 29:11, de que porque yo sé los pensamientos que tengo de ti, pensamientos de bien, planes de bien y no de mal. Entonces, yo creo que tener claro el concepto de la bondad de Dios nos puede ayudar mucho a tratar de llenar nuestra cabeza de ese buen pensamiento que necesitamos y alejarnos de eso que menciona. Entonces, los pensamientos automáticos, ¿cómo lo podemos reconocer? ¿Cómo podemos nosotros reconocer los pensamientos automáticos para mejorar nuestra emoción? Sí, eso es importante, Jesús, porque puede saltar una pregunta muy obvia. Bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Qué herramientas podríamos tener para tratar de silenciar ese lorito que a veces está por ahí diciéndonos cosas? Y hoy les quiero hablar de 3 cosas. Si bien es cierto, y esto quiero dejarlo muy claro, hay una serie de emociones
que obedecen a enfermedades y trastornos mentales reales. Como algunas veces nos enfermamos del estómago, del hígado o de cualquier parte de nuestro cuerpo, también hay enfermedades a nivel cerebral. Por ejemplo, la depresión diagnosticada por un psiquiatra es una enfermedad que necesita ser tratada por un especialista de la salud. Las recomendaciones que vamos a dar son cuando estamos manejando emociones diarias, ¿sí? Cuando de alguna u otra forma creo que eso está en mi control. Pero recordemos que estados de ánimo prolongados en el tiempo, que puedan estar afectando nuestro estilo de vida, realmente en el fondo necesitan una visita a un profesional de la salud. Ahora, cuando sí podemos manejar algo que está en nuestras manos, ¿qué podemos hacer? Y vean este slide, hay 3 dibujitos y les voy a ir comentando de cada uno de ellos. Primero hay como una cabecita con un corazón. Los pensamientos automáticos son nuestros y eso es bueno porque significa que yo puedo trabajar con esos pensamientos automáticos. Es algo que está en mi área de control. El COVID, ¿cuándo va a levantar el gobierno de Panamá las medidas? ¿Cuándo volvemos al trabajo? ¿Cuándo vuelven los niños a la escuela? No está en mi área de control. Yo no puedo hacer nada por eso. Si paso mucho tiempo ahí, posiblemente esté encerrado en un círculo de preocupación por el cual no puedo hacer nada. Pero sobre mis pensamientos sí tengo control. Entonces, hay una herramienta muy sencilla, de hecho se usa también en psicoterapia, pero nosotros la podemos aplicar solos, que es la discusión con nosotros mismos. Cuando viene, y ahora Peggy hablaba de estas distorsiones cognitivas, tenemos que retar esas distorsiones cognitivas, ir identificando cuáles son esos pensamientos recurrentes para que los podamos retar. Entonces ahora Peggy hacía eso, ¿no? Trataba como de traer una situación, es decir, esto nunca se va a terminar o vamos muy mal, nunca vamos a volver a la vida normal, empezar a retar esos pensamientos. Hay países, por ejemplo en Europa, que poco a poco han estado levantando medidas. No es cierto que vamos a estar toda una era siguiente en casa. Cuando alguien nos dice, no, es que no hablas muy bien en público, y es algo, en la literatura aparece muchísimo este ejemplo, alguien te dice, ¿qué te parece si nos ayudas a dar esta charla, a dar este mensaje a los niños en la escuela dominical, a hablar en el discipulado? Y saltan pensamientos automáticos de no soy tan bueno, no me van a entender, no, pero es que después me equivoco, etcétera, etcétera. Tenemos que ir a retar esos pensamientos. ¿Cómo los retamos? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con alguien? ¿No te entendieron? ¿Realmente piensas que alguien no puede entender un mensaje que puedas transmitir? ¿Qué ejemplos reales tienes de eso? ¿Cuáles son los hechos de eso que estás diciendo? Realmente necesitamos ir un paso más allá e inclusive pueda que en esos retos lleguemos también a las creencias centrales. Muchas veces no es que piense que hable mal o muchas veces no es que tal vez no me van a entender. Puede que tenga muchísimo miedo a exponerme, a ser juzgado, a lo que otros van a pensar de mí. Así que en ese viaje y en ese recorrido por conocerme voy a descubrir muchísimo de mí. Esto es lo que mucha gente llama como inteligencia emocional, es la capacidad de conocerme, de saber cuáles personas, cuáles situaciones disparan emociones y más que eso, cuáles son los pensamientos que están detrás de eso. Cuando alguien me pide un reto y yo no lo acepto por mis propios pensamientos automáticos y creencias centrales de que no soy capaz, luego viene la tristeza, luego viene el desánimo, la frustración, porque de alguna u otra forma dejo de enfrentar retos que puedo realmente enfrentar. Entonces eso es lo primero, vamos a tratar de identificarlas y discutir con ellas. Y luego ven un diario en el centro. Hay algunos profesionales de la salud que recomiendan también que llevemos diarios de este tema, o sea, que empecemos a apuntar. Recuerdan, yo cuando era niña tenía un diario y apuntaba muchas de las cosas que me pasaban. Y es un poco este ejercicio, por ejemplo, los domingos en la tarde anoto, me siento triste. Y empiezo a notar que todos los domingos en la tarde siempre empiezo a sentir estados de tristeza. Tengo que empezar a identificar por qué ocurrió. Bueno, es que siempre después del mediodía almuerzo y empiezo a pensar mañana es lunes, los niños, la escuela, el trabajo y ahora los niños en casa, o tengo esta reunión, tengo que hacer esto, no tengo cómo pagar esto, etcétera. Y claramente luego, después de una serie de pensamientos automáticos, vienen estados de tristeza. Los miércoles en la mañana, siempre después del desayuno, no me empiezo a sentir bien, o no, los sábados estoy súper contento, etcétera. ¿Qué pasó? ¿Cuándo cambia mi emoción? Pero estos diarios nos ayudan a encontrar tendencias, a entendernos más y a conocernos más, que es quizá uno de los principios más importantes en temas de emoción. Y por último, la ovejita. Algunas veces hay preocupaciones que yo sé que nos trascienden. Un dictamen médico es una preocupación que nos trasciende. Un correo electrónico del banco que nos dice que no hemos pagado una deuda importante, eso puede ser una preocupación que nos trasciende. Y usted me puede decir, Rocío, no hay pensamientos, no hay nada que usted me pueda decir que me diga que yo no puedo estar preocupado ante ciertas cosas. Cuando vamos en un carro y creemos que vamos a chocar, todavía tengo la oportunidad, abro la puerta, me tiro y tal vez no me va tan mal como si me quedo en el carro. Pero ¿y si voy en un avión y creo que voy a chocar? Creo que se va a estrellar el avión, no puedo hacer mucho. Y hay momentos de nuestra vida en que nos sentimos así. Y ahí es donde viene
posiblemente la creencia central más importante que tenemos los cristianos. Y es que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y en la Biblia se habla de las preocupaciones. Las estamos hablando muy técnicas y muchos psicólogos y la gente ha escrito esto, pero en la Biblia decía que nosotros nos preocupábamos. Y entonces en Filipenses dice, no se preocupen por nada, más bien con oración y ruego presenten sus peticiones. Jesús se lo dijo también a las personas y les decía, vean las aves, no están preocupadas por lo que van a comer mañana, no están acumulando en graneros para poder comer mañana porque saben que su Padre les da lo que necesitan. ¿No son ustedes más importantes que ellas? Esa es la promesa eterna que nos queda cuando yo sé que en nuestra vida hay preocupaciones que parece que son más grandes que nosotros. Hay momentos que esa preocupación minimiza a nuestro Dios y de alguna u otra forma empiezo a entrar en una serie de procesos que olvidan la creencia central más importante que tenemos. ¿Y por qué la ovejita? Y termino con esto. Es interesante porque las ovejitas, yo no sé si usted sabe esto, pero cuando las ovejitas van a dormir, suele ser un animal que es muy inquieto para dormir. Cualquier ruido externo, cualquier sospecha leve de que haya un depredador afuera, la va a hacer no poder dormir. Lo único que hace dormir en paz a una ovejita cada noche es saber que el buen pastor está afuera y la está cuidando de todo lo que está pasando allá afuera. Es la única forma que tiene para realmente conciliar el sueño. Y esa es la promesa eterna que usted y yo tenemos. Y es que nuestro buen pastor está afuera y está cuidando de nosotros. Y no por nada nos comparo con las ovejitas. Muchos motivos más, pero uno de ellos es que la confianza eterna la tenemos en eso. Las circunstancias no van a cambiar, el COVID no va a cambiar. Lo que sí puede cambiar es el fortalecernos en Dios y el realmente poner por delante en este momento más que nunca la creencia central de que Jehová es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Así es, muy bueno. Salmo 46, 10 dice, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Yo creo que es importante que reconocer la bondad de Dios, el poder de Dios, todo el amor que Él nos proyecta y nos da y que está prometido en su palabra. Interesante lo que dice. Chicas, una pregunta que tengo acá en mis apuntes que quería hacerles era, para los padres de familia, los que tenemos padres, los que son padres, ¿qué recomendación ustedes les pueden dar para ayudar a nuestros niños y nuestros adolescentes también, que reciben las mismas noticias que nosotros, que seguramente estamos viendo la conferencia de prensa del Ministerio de Salud y están sentados allá, quizás no entienden mucho, pero recogen, o quizás nos escuchan a nosotros, sus padres hablando por teléfono, o qué sé yo, tantas cosas. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a nuestros niños y a nuestros adolescentes en esta época? Sí, Jesús, es una buenísima pregunta. Y tal vez las recomendaciones que les daría es, número uno, las emociones nunca se censuran. Las emociones se validan. Cuando nuestros niños están tristes, sí, y pueden estar tristes ahorita en la cuarentena en algunos momentos, no pueden ver a sus abuelos, no pueden hacer muchas de las cosas que solían hacer. Están tristes y está bien que estén tristes. Lo que hacemos no es decirle, mi amor, pero no esté triste. Bueno, qué bien que me decís para ponerme feliz. No funciona así. No es que porque le diga que no esté triste, entonces nuestro hijo deja de estar triste. La tristeza está ahí y es una emoción y es importante que las validemos. Veo que estás triste, veo que estás molesto, veo que estás muy contento, veo que estás llorando. Cuéntame sobre eso. Y necesitamos empezar a poner las emociones, todas, no solo algunas, en nuestra boca. Empezar a hablar con ellos sobre eso, empezar a nombrarlas. E inclusive es curioso, a veces hacemos algunas diferencias entre cómo lo afrontamos con niñas y niños. A veces a los niños, varones, no les damos tanto espacio de sentir tristeza o de llorar. A las niñas sí les podemos permitir ciertos despliegues emocionales. Algunas veces hacemos estas diferencias. ¿Qué pasa cuando tenemos hombres futuros, sí? Se enfrentan a que todo lo quieren enfrentar, todos los estímulos los quieren enfrentar con ira, tirando cosas, golpeando paredes. Y no tal vez diciendo, me siento triste, realmente lo que siento es tristeza, y eso se llama emoción secundaria, cuando realmente la emoción posiblemente más sana para enfrentar esa situación es la tristeza, pero yo uso la ira. Y eso lo tenemos que trabajar desde que son niños. ¿Qué es realmente lo que estás sintiendo? Hay padres inclusive que toman emojis o caritas y se las muestran, porque a veces ellos mismos no saben definirlas. ¿Cómo crees que te estás sintiendo ahorita? ¿Cuál de esas caritas crees que sos vos ahorita? Entonces, mi primer mensaje es no las censuremos, validémoslas, están ahí.
estemos atentos en esta época de cuarentena. Cuando un niño deja de hacer lo que normalmente hace, puede que tengamos que poner atención. No se quiere bañar, no quiere comer, perdió interés por el juego, perdió interés por hablar con sus abuelitos en internet. Posiblemente ahí tengamos que tener una alerta adicional, pero si son espacios de tristeza ocasionales, puede que sea lo manejable que nos pase incluso a usted y a mí. Número 2, trabajemos con los pensamientos de nuestros hijos. Somos responsables de esa maleta de nuestros hijos también. No los únicos, pero somos muy responsables de que ellos crean que son capaces, que son inteligentes, que pueden aceptar retos, que crean desde ya, lo que hablábamos hace un momento, que Jehová es nuestro pastor y nada les va a faltar. Todas las creencias centrales del entorno que ellos hoy viven, nosotros podemos moldearlas, podemos realmente hacer mucho por ellos en este momento. Seamos un ejemplo. ¿Cómo era el ambiente en su casa cuando usted era un niño? Si se caía una cuchara al piso, ¿qué pasaba? ¿Qué había? Cuando no se podía apagar la luz, cuando no se podía apagar la casa. ¿Cómo era el entorno emocional? Estamos enseñando respuestas emocionales a nuestros hijos todo el tiempo. Es importante que seamos un ejemplo más que nunca para ellos. Y por último, ayudémosles también a ser empáticos con las emociones. Cuando ven a un compañerito llorando, triste, viste que, no sé, Pedrito estaba llorando después del partido. ¿Por qué crees que está llorando? Bueno, por esto, esto y esto. Ok, ¿qué crees que podríamos hacer? ¿Podrías hacer algo por él? ¿O viste que papá ha estado triste por esto y esto? ¿Viste que tu hermano hubo un examen que no le salió bien? ¿Ha estado triste? ¿Ha estado llorando? ¿Cómo crees que se siente? Hablar de las emociones es importante. Las emociones no las guardamos en la gaveta. Hace poco circuló en Panamá como que les diéramos un certificado de que los niños han estado súper felices en la casa y qué bueno que han estado felices en la casa. Pero también han estado tristes y está bien. También han estado frustrados, está bien. Cuando les enseñamos y los premiamos solo por hacer derroche de emociones positivas delante de nosotros, lo que va a pasar es cuando la puerta del cuarto se cierre, van a ir a llorar solos y usted no se va a dar cuenta. Así que celebremos las emociones con nuestros hijos, hablemos con ellos de lo que están sintiendo. Eso es tal vez en este momento la recomendación más importante. Quiero hacerle una última pregunta. Lamentablemente el tiempo avanza y bueno, quiero hacerle una última pregunta. ¿Qué acciones podemos tomar para tener salud emocional? ¿Qué podemos hacer nosotros para tener salud emocional? Ok. Bueno, ya hemos tocado varios puntos, ¿verdad? A lo largo de este conversatorio. Y tal vez es importante ir cerrando y hacer como un pequeño resumen de qué cosas podemos hacer nosotros en medio de esta situación, ¿verdad? Y no solo en este momento, sino cuando ya pase la pandemia, ¿verdad? Y creo que, bueno, quiero decir 5 puntos. El primero sería, como decía Rocío con los chicos, reconocer, aceptar y sentir las emociones. Recuerde que es parte de nosotros. Recuerde que Dios nos hizo así. Recuerde que Jesús pasó por esas emociones también. Y en ningún momento se despreciaron esas emociones en Él. Y Dios en ningún momento nos ha rechazado, ni nos ha regañado, ni nada por estar tristes. Entonces, aceptemos cada una de esas emociones. Expresémoslas. Si tenemos con quién hablar, si tenemos a alguien de confianza, háblenle acerca de cómo se siente. Que eso ayuda a que nosotros externalicemos, ¿verdad? Esas emociones. Y llega a ser algo como un poco terapéutico, ¿verdad? Al poder nosotros sacar eso que tenemos adentro. Y va a impedir que se atasque, ¿verdad? Como mencionamos al principio. Entonces, número 2, no nos enfoquemos en cosas que no podemos cambiar. Como Rocío mencionó en algún momento, la pandemia no la podemos cambiar, las medidas del Estado no la podemos cambiar, ni siquiera la entrada a clases. ¿Qué es lo que sí podemos cambiar? El cómo nosotros nos sentimos, qué es lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Eso es lo que podemos cambiar. Podemos buscar de Dios y buscar la paz de Dios. Dios está ahí con nosotros y está a una oración de lejos. Entonces depende mucho de nosotros que tanto lo busquemos, depende de nosotros que tanto nos ayudamos a nivel emocional, ¿verdad? El enfocarnos en esas cosas que no podemos cambiar simplemente es un gasto emocional. Nos implica sufrimiento, nos implica estrés innecesario porque no podemos hacer nada al respecto. Entonces no nos enfoquemos en eso. Número 3, cambiar esos pensamientos irracionales que tenemos y que vimos, identifíquelos. Y si pueden, debátenlo, ¿verdad? Y traten de cambiarlo por unos pensamientos más funcionales.
Luego, 4, establezcamos metas. Y a estas metas me refiero estando aquí en la casa. ¿Okay? ¿Qué podemos hacer? Pequeñas cosas que podemos hacer nosotros para mantenernos enfocados en otras cosas y no en las cosas negativas. Mis tiempos a solas con Dios. ¿Cuánto estoy dedicando a estar con Dios, a leer la Biblia, a orar? ¿Por qué no nos ponemos de meta? En caso de que no lo estemos haciendo, hacerlo. Y en caso de que lo estemos haciendo, ¿qué tal si aumentamos el tiempo? Estamos más tiempo en la casa. Entonces, ¿por qué no pasamos más tiempo con Dios? Y nos acercamos a Él. O el tiempo con nuestros hijos. ¿Por qué no nos acercamos a nuestros hijos? O con nuestros familiares que tenemos cerca, mi mamá o mi hermano, ¿verdad? Tal vez no sé de qué tan buena es la relación entre la familia. Entonces, mejorar esa relación. Sacar tiempo. Y luego, número 5, felicitámonos por las cosas que logramos hacer. Si logramos pasar más tiempo con Dios, genial. Si logramos hacer ejercicio que antes que no queríamos o nos da mucha pereza, súper. Entonces, felicitémonos porque es un esfuerzo que estamos haciendo y no es fácil, ¿verdad? No es fácil cambiar nuestros pensamientos. No es fácil identificar el foco de la razón por la que nos estamos sintiendo como nos estamos sintiendo. Entonces, recuerde, felicítese, no sean duros con ustedes mismos. Son fuertes, son valientes, ¿verdad? Y Dios está con nosotros, que es lo más importante. Yo creo que esa es la esperanza y el sentido de todo. Dios está con nosotros y Dios no nos abandona. Y son promesas que Él nos ha hecho. Y yo creo que Él está ahí y yo creo que nos va a sacar de estas. Amén. Y nos va a ayudar a nivel emocional también. Así es. Gracias, Pei. Definitivamente bueno, esto es un mundo, es un tema para conversar. Yo quisiera pues ya cerrar pues con un pasaje en Isaías 26:3 que creo que resume mucho de lo que hemos hablado. Dice, tú guardas en perfecta paz a todos los que confían en ti. Y termina diciendo, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Hemos hablado del pensamiento y el poder que tienen ellos sobre nuestras emociones y que nos llevan a reaccionar de una manera. Yo creo que es importante que nosotros concentremos nuestros pensamientos en Dios, en las bondades, como tú decías, como hablamos el viernes en el tiempo de oración, en la bondad de Dios, en todas las promesas que hay en la palabra, pero para conocer esas promesas tenemos que leer la Biblia. Y qué buen mejor momento, como bien dices, tenemos quizás ahora un poquito más de tiempo, ya nos ahorramos, por decirlo así, el tiempo en el tráfico para ir al trabajo y para regresar, que prácticamente puede ser 1 hora, ya ganamos 2 horas al día allí. Entonces, utilizarlo para leer la Biblia y para mí otras actividades, ¿no? Y de veras que me encanta este versículo y creo que cae como anillo al dedo para cerrar nuestra conversación. Chicas, oremos, vamos a orar, ¿sí? Dale gracias a Dios por este tiempo. Creo que no podemos pasar todo este conversatorio sin orar y orar también por los que nos están ahorita viendo, pedirle pues que Dios les ayude en este tiempo y que puedan encontrar en el Señor pues ese refugio para poder disfrutar, por decirlo así, de nuestras emociones que Él nos dio y que son definitivamente algo bueno. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre bueno que estás en el cielo, te doy gracias primeramente por mis amigos y mis hermanos que hoy nos acompañaron, Señor, que nos están viendo. Padre, rogando tu gracia y tu misericordia sobre ellos, sobre todos nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a poder disfrutar de este tiempo, Señor, y cuando digo disfrutar es aprender a manejar de este tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestras emociones podamos fundamentarlas en ti, Señor, en tu bondad, en tus promesas, en tu poder, en tu amor. Padre, como bien decía Rocío, Padre, tú cuidas de las aves del cielo, Señor. ¿Cuánto más nos vas a cuidar a nosotros, Señor? Padre, tu palabra dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial que nos ama tanto. Padre, ayúdanos, Señor, a echar en esa maleta esas buenas experiencias, esos buenos recuerdos, esas promesas de tu palabra, Padre, para que esos pensamientos automáticos que se generan en nosotros, Señor, sean pensamientos de bien, así como los que tú tienes de nosotros y no de mal, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia y ayúdanos, Señor, cada día, Señor, a poder, Señor, concentrar nuestros pensamientos en ti, Señor, porque tú guardas en perfecta paz a aquellos que en ti confían, Señor. Gracias por la vida de Rocío, gracias por la vida de Peggy. Ruego tu bendición para ellas, Señor, de una manera abundante, Señor, y te doy gracias, Señor, por sus vidas y por este tiempo que nos regalan de lo que tú les has regalado a ellas en su experiencia laboral, en sus estudios, Señor. Gracias, Señor. Bendícelas a ellas, a sus casas y a sus familias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Bueno, gracias, chicas.
Y a nosotros, Vida Abundante Panamá, recordarles que ahora en la noche tenemos un esfuerzo de oración con todas las vidas abundantes, se llama Venga a tu Reino, 7 de la noche. Vamos a estar conectándonos a través de Facebook, le vamos a estar mandando también en los grupos de WhatsApp que tenemos la cuenta, o el vínculo, mejor dicho, para que se conecten a nuestra oración, a todas las vidas abundantes que nos unimos los domingos a las 7 de la noche a orar. Gracias a todos, familia, se les extraña. Gracias, chicas, nuevamente. Bendiciones a todos, un abrazo, cuídense. Nos vemos el próximo fin de semana, donde seguiremos con nuestra serie sobre las emociones. Un abrazo. Hasta luego. Gracias por estar con nosotros haciendo iglesia. Este es nuestro tiempo de participar del plan de Dios en relación a las finanzas. Tu aporte es administrado con transparencia y responsabilidad. Dar nuestros diezmos y ofrendas refleja un corazón agradecido que quiere devolverle a Dios una parte de lo que nos ha dado. Esta es nuestra oportunidad de mostrarle a Dios que Él es el primero en nuestras vidas. Tus ofrendas y diezmos los puedes hacer a través de transferencia bancaria a la siguiente cuenta. Gracias por tu aporte. El mismo será utilizado para la extensión del reino de Dios y cumplir nuestra misión como iglesia.